¿Alguna vez has sentido que tu valor depende de los otros? ¿Que tu identidad se desvanece en la sombra del rechazo, la indiferencia o la soledad? Mira, tú no necesitas ser querido. Eso es solo un espejismo que alimenta tu inseguridad. Lo que realmente necesitas es ser libre, libre de las expectativas, de las opiniones ajenas, de la dependencia emocional. Porque en esa libertad, en ese desapego consciente, yace tu verdadera fuerza. El estoicismo nos enseña que el dolor no es nuestro enemigo, sino un maestro disfrazado. Y si aprendes a escuchar esa voz interior, transformarás cualquier herida en un poder que nadie podrá quitarte. La verdadera transformación empieza ahora, en tu interior. Muchas veces, hemos confundido el amor con la necesidad de ser queridos, con la esperanza de que alguien nos otorgue un valor que en realidad solo reside en nosotros mismos. Pero esa esperanza es una ilusión. La aprobación externa no define quién eres. Es un espejismo que nos mantiene atrapados, buscando en los demás lo que solo puede surgir desde nuestro interior. No permitas que la opinión de otros te convierta en un reflejo de sus expectativas. Tú no vales por las palabras que te dicen, ni por los gestos que te ofrecen. Tu valor es una verdad inmutable, un fuego que arde en tu interior y que no debe depender de la aceptación externa. Porque, en realidad, si buscas en otros la validación, te entregas a una dependencia que te desgasta y te debilita. Recuerda las palabras de Séneca: no busques que te quieran, busca ser digno de amor. La dignidad no se mide por la cantidad de likes, por la aprobación momentánea, por la sonrisa superficial que otros te brindan. La dignidad se forja en la firmeza de tu carácter, en la conciencia de que eres suficiente, incluso en el silencio de quienes no reconocen tu valor. El amor auténtico, el que nace desde la libertad, no requiere un espejo para existir. No necesita que te aprueben, porque se sostiene en la aceptación profunda de quién eres realmente. Tú eres completo, justo en ese momento, sin condiciones, sin máscaras. La validación que buscas no está en el mundo exterior. Está en ti. En esa certeza que solo la introspección, el autocuidado y la disciplina pueden fortalecer. No te entregues a la ilusión de que necesitas ser querido para ser válido. Eso es una trampa de la mente, una mentira que te roba tu poder. Tú no necesitas que te quieran. Necesitas reconocer tu valor, aceptar tu vulnerabilidad y entender que, en esa aceptación, reside tu verdadera fuerza. La aprobación de otros es solo una sombra, tu autovalor es la luz que ilumina tu camino. Recuerda, quien busca en otro su reflejo, siempre estará buscando algo que nunca podrá poseer. Pero quien se mira a sí mismo con honestidad y dignidad, ha conquistado la libertad. La libertad de ser auténtico. La libertad de ser completo. La libertad de saber que tu valor no está en las opiniones, sino en la paz que tú mismo construyes. El primer paso para recuperar tu verdadera libertad es entender una verdad fundamental: no todo está en tus manos. La vida nos presenta situaciones, personas y circunstancias que escapan a nuestro control, y aún así, muchas veces, luchamos por aferrarnos a ellas, como si nuestra existencia dependiera de ello. Pero esa lucha solo nos desgasta, nos limita y nos aleja de la paz interior. El poder del desapego no significa abandonar, renunciar o volverse indiferente. Significa aceptar con serenidad que hay cosas que simplemente no podemos cambiar. Significa soltar con dignidad lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos consume. Porque en ese acto de soltar, en esa decisión consciente, encontramos una fuerza que nadie más puede quitarnos, la libertad de decidir qué llevar y qué dejar atrás. No te aferres a lo que te hace daño. No te sujetes a las heridas del pasado, ni a las expectativas que no se cumplen, ni a las palabras que te lastiman. Esa resistencia solo alimenta tu sufrimiento. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esa opinión, esa percepción, está en tu mente. Tú tienes el poder de cambiarla, de cambiar tu historia, y de elegir qué significan esas experiencias para ti. El desapego no es frialdad, es claridad. Es reconocer que todo en esta vida es transitorio, que nada es eterno, y que aferrarse solo nos hace esclavos de lo que no puede ser nuestro.
Cuando aprendes a soltar, recuperas tu energía, te vuelves dueño de tu paz y fortaleces tu carácter. Porque la verdadera fortaleza radica en saber que tú no necesitas aferrarte para existir. Tú simplemente eres, y en esa simpleza reside tu mayor poder. No te confundas, dejar ir no significa que olvides, sino que aceptas con valentía que algunas cosas no están en tus manos para controlarlas. Y en esa aceptación, en esa capacidad de soltar, descubres que tu verdadera libertad no está en tenerlo todo, sino en no necesitarlo para seguir siendo completo. La libertad no es tener control sobre todo, es tener control sobre ti mismo. Y ese control solo se logra cuando aprendes a liberar lo que no puedes retener. El dolor, en su esencia más pura, no es enemigo. Es un espejo que revela quién realmente eres cuando la vida te prueba. En medio de la adversidad, en esas horas oscuras que parecen interminables, se esconde una oportunidad, la oportunidad de descubrir tu verdadera fuerza, esa que no se manifiesta en los momentos de comodidad, sino en la lucha, en la resistencia. Recuerda, las dificultades no son castigos, son maestros disfrazados. La vida no te viene a destruir, sino a moldearte. Como el hierro en el fuego, tú también debes soportar la intensidad de las llamas para volverte más fuerte, más resistente. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar la forma en que reaccionamos ante ellas. Y esa reacción, esa actitud, es la que define quién eres en realidad. Cuando todo parece desmoronarse, es cuando tienes la oportunidad de reconstruirte desde cero. No permitas que el dolor te doble, conviértelo en tu aliada. Porque en el sufrimiento, en la pérdida, en la desesperanza, yace un poder oculto, la capacidad de transformar esa oscuridad en luz. Como decía Marco Aurelio, lo que nos perturba no son las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y tú tienes el poder de cambiar esas opiniones, de reinterpretar el dolor como una lección, no como una condena. No huyas del dolor, abrázalo. No te rindas ante la dificultad, enfréntala con valentía. Porque solo cuando aceptas la realidad tal como es, sin excusas ni evasiones, puedes empezar a ver en ella la oportunidad de crecer. La fortaleza no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. La verdadera grandiosidad surge cuando conviertes tus heridas en escudos, y tu sufrimiento en un motor que te impulsa hacia adelante. Recuerda, cada dificultad es una prueba que revela la autenticidad de tu carácter. Y en esa prueba, en esas heridas que sanan con el tiempo, se forja la esencia estoica. La fuerza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Porque en esa persistencia, en esa voluntad inquebrantable, resides tu mayor poder. La mente, ese territorio sagrado, es la clave de tu libertad. En ella reside el poder de decidir cómo reaccionas ante la indiferencia y el rechazo. Porque, en última instancia, no son las acciones de los demás las que te afectan, sino la interpretación que haces de ellas. Aquí yace una verdad fundamental. Tú controlas tus pensamientos, y en ese control, radica tu paz. No permitas que las opiniones ajenas dicten tu estado emocional. La indiferencia y el rechazo solo tienen poder sobre ti si tú se lo entregas. La verdadera fortaleza consiste en mantener la serenidad, en sostener esa calma interna que nada puede perturbar. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y solo tú tienes la capacidad de cambiar esas opiniones, de decidir qué significado darle a cada situación. Imagina una roca firme en medio de la tormenta. Esa roca no se mueve, no se altera. Es sólida, constante, imperturbable. Tú también puedes ser esa roca. La serenidad no es la ausencia de emociones, sino la maestría para no dejarte arrastrar por ellas. Es cultivar esa voz interior que te recuerda, no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas. La indiferencia, el rechazo, las críticas, solo son circunstancias externas. Tú eliges cómo responder a ellas. El control de la mente es un acto de voluntad, de disciplina. Es entrenar tu pensamiento para que no sea víctima de las circunstancias, sino un maestro que aprende a mantenerse en equilibrio. Cuando logras cultivar esa serenidad, te vuelves invencible. Porque nada externo puede sacudir el cimiento interior que has construido con reflexión, disciplina y aceptación.
No te dejes arrastrar por la tormenta emocional. Mantén la mirada en tu interior, en esa fortaleza que solo tú puedes edificar. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerte en medio de la tempestad. La mente controlada no busca evitar el rechazo o la indiferencia, sino entender que esas son solo sombras pasajeras que no definen quién eres en tu esencia. Porque, al final, la verdadera libertad reside en esa serenidad profunda que nada puede arrebatarte. En un mundo lleno de voces, de palabras vacías y de juicios rápidos, aprender a guardar silencio es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. La dignidad del silencio no es simplemente no hablar, sino entender que a veces, las acciones hablan más que 1000 palabras. Es en esa pausa, en esa calma consciente, donde reside una fuerza que pocos poseen. Porque quien domina el silencio, domina también su carácter y su libertad. El silencio tiene un peso, una presencia que revela quién eres en realidad. Cuando eliges no responder impulsivamente, cuando no te dejas arrastrar por la necesidad de justificarte o defenderte, demuestras que tu carácter es fuerte. La verdadera fortaleza no necesita ser gritada, se muestra en la capacidad de sostenerse en esa quietud, en esa firmeza que no se doblega ante las provocaciones. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que determina quién eres. El silencio es un acto de autoconocimiento. Es una declaración de que no necesitas validar tu valor con palabras, sino que tu dignidad se muestra en las acciones que llevas a cabo en silencio, en las decisiones que tomas cuando nadie mira, en la paciencia que cultivas en medio del caos. Esa actitud revela tu libertad interior, esa libertad que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de la disciplina y del control de ti mismo. Fortalecer tu carácter no consiste en presumir, en demostrar o en buscar reconocimiento. Es en esas acciones silenciosas donde se construye la verdadera grandeza. La dignidad se demuestra en cómo reaccionas ante la provocación, en cómo mantienes tu integridad cuando todo parece derrumbarse, en cómo eliges actuar en silencio en lugar de responder con ira o palabras vacías. Porque, al final, las palabras pueden ser usadas para destruir o para construir, pero el silencio, cuando es consciente y decidido, siempre edifica. El silencio no es una derrota, sino una victoria. Es la victoria de aquel que sabe que su valor no reside en las palabras, sino en la coherencia de sus acciones. Es la prueba de que, en medio del ruido del mundo, tú eliges mantenerte firme, digno, libre. Y esa dignidad, esa fuerza que se revela en la quietud, es la que realmente marca la diferencia entre quien simplemente busca ser escuchado y quien, con su silencio, demuestra que su mayor poder reside en su carácter. Recuerda que la verdadera fuerza no reside en la aprobación de los demás, sino en tu capacidad de ser fiel a ti mismo. La libertad comienza cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a construir tu paz interior desde la autodisciplina y el autocuidado. No permitas que las opiniones ajenas te dicten quién eres, tú tienes el poder de definir tu valor con cada decisión consciente que tomes. En el silencio, en el control, en la aceptación, resides la grandeza que siempre estuvo dentro de ti. La vida te presenta desafíos para que los transformes en tu mayor fortaleza. La pregunta es, ¿estás listo para reclamar esa libertad? La respuesta está en tus acciones, en tu voluntad, en tu compromiso de vivir con dignidad y serenidad. Porque solo en esa transformación interna, en ese acto de valentía, descubrirás que nunca has sido esclavo de nada ni de nadie. La libertad no es un destino, es una forma de ser. Y esa forma empieza ahora.